La costa de Puerto Escondido, Oaxaca, amaneció cubierta por una fina niebla que se adhería a la superficie del mar como un sudario. El pescador Tomás Vega, de 60 años, conocía estas aguas desde que era un niño. Nunca había temido al océano, pero desde hacía 3 semanas, algo había cambiado. El mar se sentía diferente, como si algo antiguo hubiera despertado en sus profundidades. El pequeño barco pesquero La Esperanza se mecía suavemente mientras Tomás y su hijo Ramiro preparaban las redes para la jornada. El negocio había sido malo últimamente. Los peces escaseaban, y los pescadores locales murmuraban sobre una presencia oscura que acechaba las aguas profundas. «Papá, ¿estás seguro de que quiere salir hoy?», preguntó Ramiro, observando la niebla con desconfianza. «Dicen que el barco de los Mendoza no regresó ayer». Tomás frunció el ceño mientras ajustaba el motor fuera de borda. «Son puras habladurías, hijo. El mar siempre se cobra algunas vidas, pero nosotros lo respetamos. Además, necesitamos el dinero». A medio kilómetro de distancia, en el Centro de Investigación Marina de Puerto Escondido, la doctora Elena Fuentes examinaba con frustración los últimos datos de actividad sísmica submarina. Algo había alterado el ecosistema marino, provocando migraciones inusuales y comportamientos extraños entre las especies locales. «Doctora Fuentes», la interrumpió su asistente, Miguel Ortiz, un joven biólogo marino con gafas de montura gruesa, acaban de reportar otra desaparición. Un barco pesquero, el Delfín. Es el tercero este mes. Elena levantó la mirada de sus papeles, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Encontraron algún resto? Solo esto, respondió Miguel, colocando una bolsa de plástico sobre su escritorio. Dentro había un fragmento de metal retorcido con marcas profundas que parecían ¿mordiscos? El teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. Elena contestó, su rostro palideciendo con cada palabra que escuchaba. «Vamos para allá», dijo finalmente, colgando con manos temblorosas. «¿Qué sucede?», preguntó Miguel. «Han encontrado algo en la playa sur. Algo grande». Mientras tanto, mar adentro, Tomás y Ramiro sentían como su embarcación comenzaba a vibrar de manera extraña. Bajo la superficie del agua, una sombra colosal se movía con una gracia imposible para su tamaño. «¿Qué demonios?», murmuró Tomás, justo cuando algo embistió violentamente el casco de La Esperanza desde abajo. Lo último que vio fue una hilera interminable de dientes, antiguos como el tiempo mismo, emergiendo de las profundidades. El cadáver del delfín yacía como una ballena varada sobre la arena negra de la playa sur. No quedaba mucho del barco pesquero, el casco estaba desgarrado como si fuera papel, y marcas profundas surcaban el metal retorcido. Un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor de los restos, susurrando teorías cada vez más fantásticas. Elena Fuentes se agachó junto al metal destrozado, pasando los dedos por las marcas. A su lado, Miguel tomaba fotografías meticulosamente. «Nunca había visto algo así», murmuró ella. «Estas marcas no coinciden con ningún depredador marino conocido en estas aguas». «¿Un orca, quizás? ¿O un tiburón blanco desorientado?», sugirió Miguel, aunque su voz delataba que ni él mismo creía en esas posibilidades. «Mira el patrón de mordida y la profundidad de las marcas», respondió Elena señalando una sección particularmente dañada. «Estamos hablando de algo mucho más grande». Un hombre alto y bronceado por el sol se acercó a ellos. Vestía una camiseta desgastada del Instituto Oceanográfico Nacional y tenía una expresión sombría. «Doctora Fuentes, supongo». Elena se incorporó, estrechando la mano que le ofrecía. «Doctor Alejandro Montero», se presentó el hombre. «El instituto me envió cuando supieron de las desapariciones. He estado estudiando patrones de ataques similares en el Golfo de México durante los últimos 5 años». «¿Similares a esto?», preguntó Elena, señalando los restos del barco. «Idénticos», confirmó Alejandro, su mirada perdida en el horizonte. «Y siempre comienza igual. Primero desaparecen barcos pequeños, luego medianos, y eventualmente». Un grito interrumpió la conversación. Un pescador local corría hacia ellos, señalando frenéticamente mar adentro. «La Esperanza. Es de Tomás y Ramiro. Está a la deriva». Los 3 investigadores corrieron hacia el muelle donde una patrulla costera ya preparaba una lancha de rescate. Elena y sus colegas se unieron al equipo, impulsados por la urgencia científica y el presentimiento de que algo terrible había ocurrido. Al acercarse a La Esperanza, el silencio era ensordecedor. La pequeña embarcación se mecía suavemente, aparentemente intacta, pero no había señales de vida a bordo. «Algo no está bien», murmuró Alejandro mientras subían al barco pesquero. La cubierta estaba vacía, pero ordenada. No había signos de lucha.
Miguel encontró el motor aún en funcionamiento, como si sus ocupantes acabaran de desaparecer en el aire. Por aquí, llamó Elena desde la proa, su voz tensa. En el borde de la embarcación, una mancha oscura se extendía sobre la madera. ¡San! Y junto a ella, incrustado en la madera, un diente del tamaño de un puñal, negro como obsidiana. «Dios mío», susurró Miguel, palideciendo. «¿Qué clase de criatura?». Alejandro tomó el diente con manos expertas, examinándolo bajo la luz del sol. «Es imposible», murmuró, su rostro una máscara de incredulidad. «Este diente pertenece a un Carcharodon megalodon. Pero se extinguieron hace millones de años». «¿Un megalodón?». Elena casi se rió, pero la expresión mortal de Alejandro la detuvo. «Eso es absurdo. Los megalodones no podrían haber sobrevivido sin que los detectáramos. A menos», intervino Miguel, «que vivieran en un ecosistema aislado. Las fosas abisales de Oaxaca son algunas de las menos exploradas del mundo». Un repentino golpe sacudió la esperanza, casi derribándolos. Algo enorme se movía bajo el agua, circundando la embarcación. «¡Al bote, ahora!», gritó Alejandro. Mientras saltaban hacia la lancha de rescate, Elena miró hacia atrás justo a tiempo para ver una aleta dorsal colosal, negra como la noche, cortando el agua antes de sumergirse nuevamente. El tamaño era imposible, descomunal. La bestia del abismo había revelado su existencia. Y parecía estar cazándolos. El pueblo entero se reunió en la pequeña iglesia de Puerto Escondido. El miedo era palpable, los rostros demacrados reflejaban el impacto de las recientes tragedias. Ya eran 12 los desaparecidos, incluidos Tomás y Ramiro Vega. La economía local, dependiente de la pesca, estaba colapsando. En la última fila, Elena, Alejandro y Miguel escuchaban los testimonios con creciente preocupación. Un anciano pescador describía cómo, según las leyendas locales, cada 100 años el viejo del mar despertaba para reclamar sacrificios humanos. Otras historias hablaban de una criatura prehistórica dormida en las profundidades, despertada por las recientes perforaciones petroleras en aguas cercanas. «Supersticiones», murmuró Alejandro, aunque su expresión traicionaba su inquietud. Después de la reunión, los 3 científicos se dirigieron al improvisado laboratorio que habían establecido en el centro de investigación. El diente recuperado de la Esperanza descansaba en una mesa de examen, junto con muestras de tejido encontradas en los restos de las embarcaciones. «Los análisis son concluyentes», dijo Elena, pasando una carpeta a sus colegas. «Es un megalodón, pero diferente. El ADN muestra adaptaciones evolutivas significativas. Este espécimen ha evolucionado para sobrevivir en aguas más frías y profundas». «¿Cómo es posible que una especie así haya permanecido oculta?», preguntó Miguel, ajustándose las gafas nerviosamente. Alejandro extendió un mapa submarino sobre la mesa. La fosa de Oaxaca señaló un punto específico. Desciende a más de 6.000 metros. Temperaturas extremas, presión aplastante. El lugar perfecto para que una población pequeña permanezca aislada durante millones de años. «Pero eso no explica por qué está atacando ahora», argumentó Elena. «Los megalodones eran depredadores oportunistas, no agresivos sin provocación. A menos que...». Miguel se detuvo, como si la idea fuera demasiado terrible para articularla. «A menos que...», lo instó Elena. «A menos que esté hambriento. Desesperadamente hambriento». El silencio que siguió fue interrumpido por Margarita Soto, la alcaldesa del pueblo, quien entró apresuradamente al laboratorio. «Tienen que hacer algo», exigió, su voz quebrada por la emoción. «Este fin de semana es el Festival de la Marina. Vendrán turistas de todo el país. Si no podemos garantizar su seguridad. Necesitamos cerrar las playas», dijo Elena firmemente. «Es la única manera de prevenir más muertes». «Y arruinar la economía local», replicó la alcaldesa. «Ya estamos al borde del colapso económico. Necesitamos esos ingresos». «Prefiere tener turistas muertos», intervino Alejandro. La tensión era palpable cuando la radio marina en la esquina cobró vida. «Atención, centro de investigación. Tenemos una emergencia. El ferry, Estrella del Pacífico, reporta haber visto una criatura marina de gran tamaño acercándose. Tienen 45 pasajeros a bordo y...». La transmisión se cortó con un chillido estático. Los 3 investigadores intercambiaron miradas de horror. «Ha empezado a atacar embarcaciones más grandes», susurró Miguel. «Y ahora tiene una presa llena de carne fresca», añadió Alejandro sombríamente. Elena ya estaba tomando su equipo. «Vamos. Tenemos que interceptarlos antes de que sea demasiado tarde». Mientras corrían hacia el muelle, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda.
La criatura estaba evolucionando su estrategia de caza. Como si estuviera aprendiendo. Como si fuera inteligente. Y en las profundidades del océano, algo colosal y antiguo ascendía lentamente hacia la superficie, guiado por el sonido de las hélices del ferry y el olor de la sangre humana que pronto derramaría. El cazador, una embarcación de investigación equipada para estudios oceanográficos, cortaba las olas con urgencia. En la cabina de mando, Elena y Alejandro discutían acaloradamente mientras Miguel rastreaba las señales de sonar. No podemos simplemente matar a la criatura, insistía Elena. Es un espécimen único, posiblemente el último de su especie. ¿Y qué sugieres?, replicó Alejandro con amargura. ¿Pedirle amablemente que deje de comerse a la gente? Ya he visto esto antes, Elena. En el Golfo, una orca mutada comenzó a atacar embarcaciones. Intentamos capturarla viva. Murieron 7 personas más. El recuerdo pareció oscurecer el rostro de Alejandro, revelando una herida emocional profunda que Elena apenas comenzaba a vislumbrar. «Lo tengo», exclamó Miguel desde la consola de sonar. «El ferry está a 3 kilómetros al oeste. Y hay algo más, algo grande moviéndose debajo de ellos». En el Estrella del Pacífico, el pánico cundía entre los pasajeros. El capitán Rodríguez, un veterano de la Marina Mercante con 30 años de experiencia, intentaba mantener la calma mientras la embarcación temblaba con cada embestida submarina. «Todos al centro de la embarcación», ordenaba a través del sistema de altavoces, su voz traicionando el miedo que sentía. «Aléjense de las barandillas». Los golpes contra el casco metálico resonaban como tambores de guerra. Los pasajeros, en su mayoría turistas y algunas familias locales, se aferraban unos a otros, rezando en voz baja. Entre ellos, Lucía Vega, la hija de Tomás y hermana de Ramiro, apretaba los puños con determinación. No había venido como pasajera, sino buscando venganza. En su bolso llevaba el arpón de su padre, una reliquia familiar que ahora sería un instrumento de justicia. El cazador llegó junto al ferry en medio de una lluvia repentina que dificultaba la visibilidad. A través de megáfonos, los científicos coordinaron una operación de rescate improvisada, transfiriendo pasajeros mediante cuerdas y botes salvavidas. «Más rápido», urgía Alejandro, observando con terror cómo una sombra colosal circulaba cada vez más cerca de la superficie. Elena ayudaba a subir a una niña pequeña cuando notó a una mujer joven que, en lugar de acercarse a los botes salvavidas, se dirigía a la proa del ferry con un objeto largo en las manos. Usted. Regrese», gritó Elena. Pero Lucía ya había tomado posición, arpón en mano, observando el agua con intensidad felina. «Es una trampa», gritó de repente Miguel desde el sonar. «El megalodón no está atacando al azar. Está dirigiendo al ferry hacia aguas poco profundas para encallarlo». La revelación golpeó a Elena como un rayo. No estaban lidiando solo con un depredador hambriento, sino con una inteligencia calculadora y ancestral. Un estruendo metálico sacudió el ferry cuando el megalodón, estratégicamente, embistió el timón, inutilizándolo. El Estrella del Pacífico comenzó a girar sin control, dirigiéndose peligrosamente hacia un arrecife cercano. Elena corrió de vuelta al cazador, donde Alejandro ya preparaba un rifle especial con dardos tranquilizantes. «No lo mataremos», dijo él, sorprendiendo a Elena. «Pero necesitamos tiempo para evacuar a todos». Un grito desgarrador interrumpió el caos. En la proa del ferry, Lucía había lanzado su arpón contra una forma oscura que había emergido momentáneamente. El proyectil se clavó en la piel antigua del monstruo, provocando un rugido submarino que pareció sacudir el océano mismo. La respuesta fue inmediata y devastadora. El megalodón, enfurecido, embistió el ferry con toda su fuerza titánica. El metal se dobló como papel, y varias personas cayeron al agua entre gritos de terror. «Elena, cuidado», gritó Alejandro, empujándola justo cuando una ola gigantesca, producto del movimiento del megalodón, barría la cubierta del cazador. Cuando Elena recuperó el equilibrio, vio con horror que Alejandro había desaparecido. En el agua, junto con varios pasajeros del ferry, nadaba desesperadamente hacia la embarcación. Y detrás de ellos, una aleta negra cortaba el agua como la guadaña de la muerte. La noche cayó sobre un mar inquieto. En la semidestruida cabina del cazador, Elena vendaba una herida en el brazo de Alejandro, quien había logrado ser rescatado momentos antes de que el megalodón alcanzara a los nadadores. No todos habían tenido tanta suerte. El recuento de víctimas ascendía a 15 personas desaparecidas, presumiblemente muertas. Entre los sobrevivientes rescatados estaba Lucía Vega, empapada y silenciosa, con la mirada perdida en el horizonte oscuro. Su venganza fallida parecía haberla dejado vacía. «Tenemos que acabar con esto esta noche», dijo Alejandro,
haciendo una mueca de dolor mientras Elena ajustaba el vendaje. La criatura está herida por el arpón, pero eso solo la ha vuelto más agresiva. Y ahora sabe que somos una amenaza. Miguel entró a la cabina con mapas frescos y una expresión de determinación renovada. He estado analizando los patrones de ataque, explicó, extendiendo los documentos sobre la mesa. No son aleatorios. El megalodón está estableciendo un territorio. Y el centro de ese territorio parece ser la Gruta del Diablo, completó Lucía, hablando por primera vez desde su rescate. Todos la miraron sorprendidos. Es una caverna submarina, continuó ella. Mi padre solía contarme historias. Los pescadores locales la evitan. Dicen que es la puerta al infierno. Tiene sentido, murmuró Elena, estudiando el mapa. Las corrientes oceánicas crean un fenómeno de termoclina allí. El agua cálida superficial podría encontrarse con las corrientes frías profundas, creando un microclima perfecto para una criatura adaptada a vivir entre dos mundos. ¿Y cómo nos ayuda eso?, preguntó Alejandro, impaciente. Si conocemos su guarida, podemos preparar una trampa, respondió Elena, su mente trabajando aceleradamente. El megalodón está herido. Buscará refugio para recuperarse. Suena bien en teoría, intervino Miguel. Pero cualquiera que entre a esas aguas sería un suicida. Un silencio pesado llenó la cabina. Finalmente, Elena habló. Yo iré. No, respondió inmediatamente Alejandro. Es demasiado peligroso. Soy la mejor buceadora del equipo, insistió Elena. Y tengo experiencia con depredadores marinos. Yo te acompañaré, dijo Lucía, poniéndose de pie. Su voz no admitía discusión. Conozco estas aguas mejor que nadie. Mientras el plan tomaba forma, la tormenta arreciaba afuera. El equipo trabajó febrilmente, preparando una jaula de buceo reforzada, cámaras submarinas y un nuevo tipo de señuelo acústico diseñado para atraer al megalodón. El plan era simple pero peligroso. Elena y Lucía descenderían en la jaula hasta la entrada de la Gruta del Diablo. Allí colocarían sensores para estudiar el comportamiento de la criatura y, potencialmente, inyectarle un potente tranquilizante que permitiría su eventual captura. A la medianoche, bajo una lluvia torrencial, el equipo desplegó la jaula desde el cazador. Elena y Lucía, vestidas con trajes de neopreno y tanques de oxígeno, se miraron por última vez antes de descender a las profundidades oscuras. ¿Por qué haces esto?, preguntó Lucía mientras la jaula comenzaba su descenso. No es tu lucha. Elena ajustó su regulador de oxígeno antes de responder. Mi hermano menor murió en un ataque de tiburón cuando yo tenía 12 años. Desde entonces, he dedicado mi vida a entender a estas criaturas, no a temerlas. Lucía asintió en silencio. Ambas mujeres, unidas por el trauma y la pérdida, descendían hacia un encuentro con la muerte misma. A 40 metros de profundidad, la oscuridad era casi absoluta. Las linternas apenas iluminaban unos pocos metros delante de ellas. La presión aumentaba, crujiendo contra la jaula metálica. Allí, señaló Lucía, apuntando hacia una formación rocosa que se abría como una boca monstruosa en la pared submarina. La Gruta del Diablo. Justo cuando dirigían la jaula hacia la entrada, sus linternas captaron un destello metálico. Incrédula, Elena enfocó la luz. Era un fragmento de la Esperanza, el barco de Tomás. Y junto a él, algo se movía. Una figura humana. Dios mío, exclamó Lucía a través del comunicador. Es Ramiro. Mi hermano está vivo. Efectivamente, atrapado en una burbuja de aire dentro de una sección de la caverna, Ramiro Vega luchaba por mantenerse consciente. Debía haber sido arrastrado allí por el megalodón, que quizás almacenaba presas vivas como lo hacen algunos depredadores. Tenemos que sacarlo, dijo Lucía, comenzando a abrir la escotilla de la jaula. Espera, advirtió Elena, pero era demasiado tarde. El agua alrededor de ellas vibró con una pulsación antigua y terrible. Y entonces, emergiendo de las profundidades de la gruta, apareció un monstruo de pesadilla, grande como un autobús, con escamas negras como obsidiana y ojos blancos, ciegos por la evolución en la oscuridad. El megalodón había estado esperando. Y ahora tenía a sus presas exactamente donde las quería. En la superficie, el cazador se sacudía violentamente bajo la tormenta. Alejandro y Miguel observaban con horror cómo los monitores que mostraban la transmisión de la cámara submarina comenzaban a fallar. Elena, Lucía, respondan, gritaba Alejandro por el comunicador, pero solo recibía estática como respuesta. En las profundidades, la situación era desesperada. El megalodón, una montaña viviente de músculos y dientes, circulaba alrededor de la jaula como un depredador antiguo jugando con su presa. La piel negra del monstruo absorbía la luz de las linternas,
convirtiéndolo en una sombra viviente imposible de rastrear completamente. Dentro de la jaula, Elena luchaba por mantener la calma. A su lado, Lucía había conseguido cerrar la escotilla, pero ahora estaba paralizada por el terror al ver al asesino de su familia materializarse ante sus ojos. «El arpón», susurró Elena a través del comunicador. «¿El que le lanzaste? Todavía está clavado en su flanco izquierdo». Efectivamente, el arma ancestral de los Vega seguía incrustada en la carne del Leviatán, causándole un dolor constante que explicaba su creciente agresividad. «Tenemos que llegar hasta Ramiro», dijo Lucía, recuperando su determinación. «No puedo perderlo a él también». Elena asintió, calculando rápidamente sus opciones. La jaula no resistiría mucho tiempo si el megalodón decidía atacar directamente. Y la burbuja de aire donde Ramiro se refugiaba podría colapsar en cualquier momento. «Tengo un plan», dijo finalmente. «Pero es arriesgado». En la superficie, Miguel detectó una anomalía en las lecturas del sonar. «Hay algo extraño en la estructura de la cueva», dijo Alejandro. «Parece inestable». Alejandro palideció. «Si esa cueva colapsa con ellas dentro». Bajo el agua, Elena explicaba su plan a Lucía. «Vamos a usar el señuelo acústico para confundir al megalodón y alejarlo de la entrada de la gruta. Mientras está distraído, tú nadas hacia Ramiro». «¿Y tú?». Elena señaló el dispositivo tranquilizante que llevaba sujeto a su cinturón. «Voy a intentar dormirlo. Si funciona, habremos hecho historia científica. Si falló». Su voz se apagó. Lucía tomó la mano de Elena en un gesto de solidaridad silenciosa. Con movimientos precisos, activaron el señuelo acústico y lo lanzaron lejos de la gruta. El megalodón, atraído por las vibraciones que imitaban a una presa herida, se alejó momentáneamente. «Ahora», exclamó Elena. Ambas abandonaron la seguridad relativa de la jaula y nadaron en direcciones opuestas, Lucía hacia la burbuja donde su hermano luchaba por sobrevivir, Elena hacia la bestia ancestral. El corazón de Elena latía con fuerza mientras se acercaba al gigante prehistórico por detrás. El megalodón, concentrado en el señuelo, no percibió su presencia hasta que fue demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Elena clavó el dispositivo tranquilizante cerca de la herida provocada por el arpón. La reacción fue inmediata y aterradora. El megalodón se retorció con furia desatada, golpeando las paredes de la gruta con su cuerpo titánico. Rocas y sedimentos comenzaron a desprenderse mientras el Leviatán luchaba contra el efecto del tranquilizante. «La cueva se está derrumbando», gritó Lucía, quien había alcanzado a su hermano y ahora intentaba arrastrarlo hacia la salida. Elena nadó hacia ellos, ayudando a sostener el cuerpo debilitado de Ramiro. Los tres comenzaron un ascenso desesperado mientras la gruta colapsaba tras ellos. El megalodón, aturdido pero aún mortalmente peligroso, los persiguió por un breve tramo antes de que el efecto de la droga comenzara a ralentizar sus movimientos. Con un último rugido submarino que pareció sacudir el océano mismo, la bestia se desvió hacia las profundidades, desapareciendo en la oscuridad de donde había emergido. En la superficie, el amanecer rompía entre las nubes dispersas cuando Alejandro divisó tres cabezas emergiendo del agua. Con gritos de alegría y asombro, el equipo del cazador ayudó a subir a Elena, Lucía y un gravemente debilitado pero vivo Ramiro. «Está hecho», murmuró Elena, exhausta. «El megalodón ha vuelto al abismo». 2 semanas después, Puerto Escondido comenzaba a recuperar lentamente su ritmo normal. En el pequeño cementerio local, familias enteras se reunían para honrar a quienes habían perdido la vida durante los ataques. Entre ellos, Lucía y Ramiro depositaban flores en la tumba simbólica de su padre, Tomás. En el centro de investigación, Elena, Alejandro y Miguel finalizaban su informe oficial. Las imágenes capturadas por las cámaras antes del colapso de la gruta proporcionaban la primera evidencia científica de la existencia del megalodón en la era moderna. «¿Crees que hay más como él allí abajo?», preguntó Miguel, contemplando el informe que cambiaría la comprensión científica de la evolución marina. «Probablemente no», respondió Elena. «Los análisis genéticos sugieren que este espécimen era único, posiblemente el último de su especie». «Un superviviente», reflexionó Alejandro. «Como todos nosotros». Esa noche, en la playa ahora reabierta al público, Elena observaba el océano en calma. Lucía se acercó, sentándose silenciosamente a su lado. «Zarpamos mañana», dijo después de un rato. «Ramiro y yo hemos decidido seguir con el negocio familiar». Elena la miró sorprendida. «¿No tienes miedo? Después de todo lo que pasó». Lucía sonrió por primera vez desde la tragedia. «Mi padre siempre decía que el mar toma, pero también da. Nos quitó mucho, pero también nos enseñó que somos más fuertes de lo que creíamos». Elena asintió, comprendiendo perfectamente.
Ambas mujeres permanecieron en silencio, contemplando el horizonte donde el sol se hundía en el océano, tiñendo las aguas de rojo y oro. Y muy lejos, en las profundidades insondables más allá de la destruida Gruta del Diablo, algo se movía. Pequeño, apenas del tamaño de un delfín, pero con la misma piel negra como obsidiana y los mismos ojos blancos y ciegos. El hijo del abismo nadaba en círculos, creciendo, esperando. El ciclo del terror apenas comenzaba.